A modo de antecedente, bueno, habría que señalar que desde hace ya varias décadas y derivado fundamentalmente de los compromisos adquiridos en diversos foros internacionales, México ha venido incrementando de forma paulatina la oferta de información estadística que incorpora la variable ambiental. En este sentido, creo que se puede hablar de un esfuerzo importante por parte de las diferentes instancias que participan en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, sobre todo a lo que concierne a la ampliación de registros y datos de muestreo con respecto al uso de los recursos naturales, con respecto al diseño de nuevos módulos que se han ido incorporando a los instrumentos, digamos, de levantamiento de información económica y sociodemográfica que se publican de manera periódica, y también con respecto a la búsqueda de una mayor integración entre la información de tipo estadístico y la de tipo geográfico. No obstante, y pese a este esfuerzo que se ha venido realizando en los últimos años, difícilmente creo que podríamos hablar de que en la actualidad contemos con un sistema de información estadística y geográfica que nos permite estudiar y comprender a cabalidad y a diferentes escalas y coberturas cómo interactúan las actividades humanas con el ambiente y cuáles son los principales impactos y consecuencias que resultan de esta interacción. En el caso, digamos, ya más concreto de las estadísticas generadas a nivel de hogar, que son el principal objeto de interés de la mesa que el día de hoy nos convoca, la disponibilidad de datos sobre la relación entre los hogares y el ambiente es limitada, ¿no? Y aunque está sujeto a discusión, hasta cierto punto podríamos decir que es superficial. Los censos de población y vivienda, por ejemplo, si bien nos permiten un acercamiento al tema y al contexto socioeconómico y territorial, mediante la descripción del acceso a recursos y de las condiciones materiales de los hogares, carecen de indicadores que nos permitan vincular transversalmente las dinámicas económicas, sociales, institucionales y ambientales que convergen en esta relación y de las cuales se habló un poco ya en la sesión de la mañana. Sucede lo mismo con los distintos tipos de encuestas, las cuales suelen incorporar el tema ambiental como un agregado, que en muchas ocasiones poco nos dice sobre las relaciones complejas que median entre la dinámica sociodemográfica de los hogares, el inventario de los recursos a los cuales estos hogares tienen acceso y la calidad de su ambiente, ¿no? Entonces, en este contexto, y esa será una de las principales intenciones del seminario taller, conviene preguntarnos si el acervo actual de información estadística y geográfica es suficiente para captar las múltiples relaciones entre la población y el ambiente, que están involucradas sobre todo en fenómenos emergentes que se han convertido en temas prioritarios dentro de la agenda nacional e internacional, como puede ser el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los desastres naturales, la migración, la vinculación rural-urbana, etcétera. O si por el contrario se requiere de ampliar las herramientas de información existentes o en su caso diseñar otras nuevas que nos permitan evaluar las tendencias de tales fenómenos y cuál es su impacto sobre los hogares. Ciertamente superar a nivel de indicadores esta visión dicotómica entre ambiente y sociedad no es una tarea sencilla, ¿no? Demanda, por supuesto, de respuestas de orden técnico institucional, pero sobre todo, me parece, demanda de una visión comprensiva de la realidad que nos permita trascender el dato ambiental en sí y poder vincularlo e interpretarlo en el contexto de los problemas económicos, sociales, demográficos, ambientales e incluso culturales de los hogares, ¿no? Y además hacerlo con niveles de agregación local, regional y nacional, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, alcanzar este grado de integración pues constituye un verdadero desafío, ¿no? La mesa que nos convoca esta tarde pretende precisamente reflexionar sobre la pertinencia de los indicadores disponibles actualmente a nivel de hogar para dar cuenta de esta relación problemática entre naturaleza y sociedad. Algo que se espera como resultado, digamos, concreto de la mesa es que de la interacción entre generadores de información, usuarios, diseñadores de política pública y tomadores de decisiones, puedan emerger propuestas concretas en relación a las necesidades temáticas, los marcos conceptuales, las bases metodológicas y los niveles de agregación que demanda la generación de este tipo de conocimiento, así como este conocimiento se vincula con el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Sería deseable, a la luz de las diferentes experiencias
tanto de los presentadores como de los participantes de esta mesa, que se pudieran contrastar enfoques y formas de aproximación que nos revelen cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de la información estadística y geográfica que se produce a nivel de hogar, así como del tipo de indicadores con los que contamos para explorar esta relación entre la población y el ambiente. Asimismo, se espera que del intercambio entre los diferentes actores que estamos el día de hoy convocados, podamos obtener un panorama general de los temas prioritarios de la agenda nacional que demandan la generación de información oportuna y confiable, así como también de las distintas áreas de oportunidad que existen a nivel institucional para la recolección e integración de datos sociodemográficos y ambientales. Estamos convencidos de que su participación dentro de este taller va a ser sumamente valiosa para lograr estos objetivos, y en ese sentido, bueno, sin más preámbulo, yo quisiera cederle la palabra a nuestros presentadores de esta tarde, recordándoles que la dinámica del taller bueno, seguirá los mismos lineamientos que los que asumimos en la sesión que tuvimos por la mañana. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos para exponer sus trabajos, y después, bueno, se abrirá una ronda de comentarios y de preguntas que puedan enriquecer esta discusión. Bueno, me voy a permitir hacer una reseña de los presentadores. La primera presentación es la de Karina Ruiz Bedoya y Verónica Bunge Vivier. La licenciada Karina Ruiz Bedoya ya realizó sus estudios de licenciatura en la UAM Xochimilco en la carrera de Política y Gestión Social, teniendo desde su formación interés en la planeación territorial y considerando la dinámica socioambiental que este proceso conlleva. También cuenta con una especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y diversos diplomados en Sustentabilidad y Evaluación de Políticas Públicas por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Investigación y Docencia Económica. En el ámbito privado ha trabajado como consultora para la realización de proyectos relacionados con el desarrollo urbano. En 2007 se incorpora al Instituto Nacional de Ecología como jefa de Departamento de la Dinámica Social en Cuencas, cargo que ostenta hasta la fecha en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sus líneas de investigación son los análisis de capacidades institucionales, las relaciones intergubernamentales y los procesos urbanos que están fundamentalmente relacionados al manejo de cuencas. Y bueno, esta exposición también trabajó en ella la doctora Verónica Bunge, la cual trabaja en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ella es bióloga con una maestría en agronomía por parte del Centro Nacional de Investigaciones en Regiones Cálidas de Montpellier, Francia, y tiene un doctorado en sociología otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 20 años, la doctora Verónica trabaja en cuestiones ligadas a la planeación ambiental del territorio, particularmente en aspectos socioeconómicos con un enfoque sistémico. Y actualmente sus líneas de investigación se relacionan con la vulnerabilidad social y la capacidad de respuesta al cambio climático en contextos de territorios que están delimitados por cuencas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Landy, a Álvaro, para poder ocupar un espacio dentro de esta mesa. Una disculpa por parte de la doctora Verónica Bunge, hubiera querido estar aquí, pero por causas de fuerza mayor no ha podido estar. Y bueno, esta es una presentación en conjunto de las dos, tratando de abarcar básicamente lo que son los vacíos de información con los que nos hemos encontrado actualmente para la definición de territorios vulnerables ante el cambio climático, y pues básicamente girará en torno a un poco ver todo el marco conceptual de lo que como definición de vulnerabilidad del cambio climático, la manera en que consideramos que es sumamente importante poder evaluar y determinar dónde está la población más vulnerable, pero no solamente la población, sino justo como mencionábamos en el título, los territorios más vulnerables, considerando todo como un socioecosistema, como un factor
socioambiental en el cual interaccionan tanto los ecosistemas, los recursos naturales, como los individuos. La que sigue, por favor. También como un tercer punto, con este le puedo cambiar, ¿verdad? Perdón. Como un tercer punto, lo que queremos demostrar es toda la parte de vacíos que tenemos para la evaluación de vulnerabilidad, concentrándonos principalmente en 3 temáticas que creemos que son sumamente relevantes para poder atender el tema y para que de alguna manera, atendiendo el tema, se pase hacia procesos de adaptación, que son por una parte la percepción del riesgo, por el otro la organización social y la transparencia. Básicamente, pues el tema de vulnerabilidad no es algo nuevo dentro de la literatura. Hay una larga historia de evaluaciones de vulnerabilidad, las cuales abarcan desde cuestiones de seguridad alimentaria, medio ambiente, desastres naturales, gestión de riesgo, salud, y bueno, ahora estamos tratando de construir este marco de vulnerabilidad ante el cambio climático que viene derivado de las evaluaciones que está haciendo el IPCC y que de alguna manera tenemos que ir operacionalizando en políticas públicas a nivel nacional para atender este tema. Dentro de las características que tiene la conceptualización de vulnerabilidad es la manera en cómo ha trascendido a través del tiempo. Por un lado, se veía básicamente toda la parte de marco de riesgo, la cuestión de los peligros ante desastres naturales estaba muy fuertemente cargado hacia ello y hacia la cuestión de dosis-respuesta, ¿no? O sea, hay un peligro exógeno que tiene efectos sobre algo, ¿no? O sea, sobre gente, sobre lo que esté ahí, que esté expuesto. Posteriormente se le fue incorporando un marco constructivista social en el cual, bueno, ya se empieza a hablar también de una vulnerabilidad social como condición a priori, ¿no?, de los individuos, que agrava de alguna manera estos efectos del factor exógeno que determina toda la parte del peligro. Y empieza a verse toda esta parte de las capacidades diferenciadas de la población, o sea, no viéndolas como un bloque homogéneo, sino más bien como una cuestión en la cual todos estamos determinados también por factores de desigualdad y de cuestiones inequitativas entre nosotros, tanto sociales como económicas, y que estos se relacionan de alguna manera con factores climáticos. Por otro lado, y considero que es la conceptualización más integral, que es la que se ha venido abordando a través de los últimos años en las evaluaciones del IPCC, tiene que ver con esta parte de conjunción de la dimensión interna y externa. Por un lado, ver no solamente la cuestión de los peligros aislados y por otro lado, la sensibilidad de la población, sino tratar de poder hacer una integración de ambos factores, tanto de las variaciones climáticas como de la sensibilidad que tienen las personas ante estos eventos y también la capacidad de adaptación, la capacidad de respuesta ante el fenómeno como tal cuando viene y la capacidad de adaptación a largo plazo también. En este sentido, y como se ha venido mencionando durante la mañana, pues una de las grandes preguntas que nos hemos tratado de contestar, ¿no?, y que no son cosas como muy sencillas, aunque parecieran, es pues finalmente 2 preguntas: ¿a qué somos vulnerables? ¿Y a qué nivel de vulnerabilidad nos estamos refiriendo cuando hablamos de esto, ¿no? Si es a nivel del individuo, si es a nivel de un grupo, de la sociedad, si es a nivel del territorio, con todo esto, con todos los factores que conlleva. Entonces podemos ver que somos vulnerables pues a muchos eventos, ¿no? Pueden ser lluvias torrenciales, pueden ser huracanes, pueden ser desde sequías, ondas de calor, ¿no?, o desde el cambio climático que va tendencial, ¿no?, y que estamos viendo que ya es un efecto comprobado y observado. Ante esto, pues tenemos que ver condiciones tanto del pasado, del presente y del futuro. Pero creo que ahorita el gran reto es desde ver el pasado y el presente. Ya no hemos, o sea, simple y sencillamente determinar la conceptualización de vulnerabilidad en pasado y en presente ya implica un reto, porque el reto es ver todas estas diferencias que hay, ¿no?, con base en el factor. Y tiene que ver, por un lado, con lo que vemos en el individuo como tal, con todas sus necesidades, que es toda la información que podemos conseguir a nivel individual, o sea, toda la parte de acceso a salud, de acceso a educación, de vivienda, de alimento, características de la población, tanto etarias como sexo,
saneamiento, ingresos, acceso a agua, percepción del riesgo. Muchas de estas tienen que ver justo con esta conceptualización de derechos humanos y de lo que el individuo puede o no puede acceder. Sin embargo, bueno, consideramos que percepción del riesgo es uno de los factores más importantes también, ¿no? Por otro lado, podemos ver al individuo frente a un entorno societal en el cual se desarrollan relaciones y que tienen que ver con otros factores como la organización, la comunicación entre ellos mismos, el arraigo social, la confianza, la cultura, la transparencia y rendición de cuentas para que también haya este fortalecimiento de la confianza. Las instituciones mismas, la coordinación de este grupo frente a otros, pasando ya a una cuestión mayor de gobernanza, no solamente esperando que se resuelva desde el ámbito gubernamental, sino como una parte de coparticipación de todos. Las normas sociales y pues básicamente esta información a veces es muy difícil de recabar, o sea, poder recabar cómo el individuo se relaciona con otros y cómo percibe el riesgo, son información que no está tan a la mano. Y por otro lado, que también consideramos sumamente importante, es toda la parte de cómo tanto el individuo como la sociedad se desarrolla en un contexto más amplio de territorio, en un contexto en el cual está condicionado por sus elementos geográficos o condiciones geográficas, que también tienen estas escalas, como bien ya han mencionado, ¿no? De que lo podemos ver desde la parte, si queremos ver agua con un enfoque de cuenca o con un enfoque de ecosistemas, o la cuestión de corredores biológicos, o sea, toda la parte del medio físico y biótico y la biodiversidad que de él derivan, y también las formas en las que el individuo se apropia de estos elementos, ¿no? Y que se apropia de manera diferenciada dependiendo del ámbito en el que vive. O sea, a veces cuando se mide la vulnerabilidad pareciera que se mide a rajatabla como si todos viviéramos en el mismo entorno, y en realidad las relaciones y las formas de apropiación son muy diferenciadas desde el ámbito rural-urbano. Y también, pues, como un factor importante que atañe este seminario y que a veces se deja un poco de ver, la cuestión de la degradación ambiental, pero la degradación ambiental vista desde ahora como un factor determinante para la vulnerabilidad y que puede irse agravando con el tiempo y que también puede generar otros efectos dañinos más allá del cambio climático. Entonces partimos de la idea de que la vulnerabilidad es diferenciada y diferenciada por la parte de las desigualdades sociales y económicas, incorporando también cuestiones de equidad de género, pensando que tampoco es una cuestión homogénea cómo afecta a hombres y a mujeres, sino que está determinado de alguna manera por los roles que cada uno conlleva dentro de su hogar, ¿no? Desde la parte de fallas de gobierno, porque consideramos que ese es uno de los factores también importantes, pensando que, por ejemplo, llega una inundación Ingrid y Manuel y en automático se atribuye cambio climático y así van a ser los efectos. Y hay efectos y hay condiciones que pudieron haber sido de alguna manera controladas y que no tienen que ver con factores climáticos, sino con factores no climáticos y que tiene que ver con las capacidades institucionales. Y también tenemos, como ya lo hemos mencionado, la parte de degradación del ambiente. Por lo tanto, consideramos que la cuestión de exposición y sensibilidad, atañendo la cuestión de sensibilidad como las condiciones a priori de los individuos, tiene una relación de círculo, en el sentido de que de alguna manera la exposición influye en la sensibilidad de los individuos porque afecta estas características o estas desigualdades sociales y económicas, pero también estas mismas características hacen que los individuos estén expuestos ante un peligro, ¿no? En algunos casos los asentamientos irregulares que se encuentran cerca de zonas peligrosas tienen que ver con esto. Por lo tanto, la cuestión de ver el cambio climático no solamente es visto desde una cuestión meramente de factores climáticos, sino también de los no climáticos y de las políticas que de ellos determinan. Políticas de población, políticas de desarrollo social, políticas económicas, políticas de desarrollo rural, políticas de protección al ambiente y ecológicas, las que tienen que ver con desarrollo urbano, protección civil,
Es más que todo un marco que abarca diferentes tipos de problemas y que por lo tanto lo hace transversal dentro de las temáticas que atañen a las políticas públicas dentro del gobierno. No se puede creer que solo se atiende desde el lado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino es un problema que atañe a varios tipos de secretarías, a diferentes tipos de políticas públicas y no solamente dentro de un solo nivel de gobierno, sino es un factor multinivel. Con base en esto, consideramos que es relevante saber dónde se ubican los territorios vulnerables, tratando de verlo como una problemática socioambiental y de alguna manera era un poco el mapa que se presentaba en la mañana, ¿no? De la parte que se designaron cuáles eran los municipios más vulnerables ante cambio climático. Sin embargo, bueno, hay que establecer que este es un primer marco de referencia que entra dentro del Programa Especial de Cambio Climático para poder determinar algunas acciones concurrentes dentro del gobierno, pero no es un mapa que esté escrito a piedra, ¿no? Que se diga solo son estos, sino más bien tiene que tender a una cuestión dinámica, que es lo que estamos tratando de hacer en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, poder establecer todo este compromiso de la elaboración de un marco conceptual para medición de vulnerabilidad y establecer lo que es el Atlas de Vulnerabilidad ante Cambio Climático. Este atlas de alguna manera tiene que tener valores o elementos equiparables con otro tipo de atlas como es el atlas de riesgo que lleva Senapred, y lo que estamos tratando es de generar una construcción metodológica en conjunto para la conceptualización de vulnerabilidad. En este sentido, bueno, consideramos que para poder establecer mecanismos de políticas públicas que abarquen el tema de adaptación, se deben de considerar como temas transversales la educación y la comunicación que permita incidir en la percepción social de que el cambio climático es un asunto de interés público, porque muchas veces al ser un factor no tan evidente no se percibe como problemático, aunque sí tenga ciertos efectos. Y también la cuestión de los procesos mediante los cuales la información tanto científica como el conocimiento local inciden en la toma de decisiones. Nosotros dentro del instituto muchas veces recurrimos a este argumento de que la construcción de la adaptación es de alguna manera local, porque tienes que considerar a los individuos, porque los individuos son los que van a aceptar o van a percibir eso o se van a adaptar, y no puede ser de otra manera sin consultarlos, ¿no? Y sin hacer una construcción en conjunto con ellos. Y eso no quiere decir que de alguna manera hay un deslinde sobre la participación gubernamental al respecto, simple y sencillamente se tiene que transitar a un modelo mucho mayor de coordinación. ¿Y esto para qué? Pues para que haya una articulación y coherencia con los programas gubernamentales e instrumentos de política pública, porque algo de lo que nos hemos dado cuenta y que se ha hablado durante el transcurso de la mañana es todo este traslape de las diferentes intervenciones dentro de un mismo territorio. O sea, mientras hay intervenciones de programas que piden conservar ecosistemas, por otro lado hay otros que generan factores de presión para cambio de uso de suelo, para cuestiones agrícolas o para desarrollo urbano. También la cuestión de la interacción con los actores locales y la apropiación social y el aprendizaje. Pero sobre todo consideramos que un factor importante es el monitoreo y la evaluación de estos procesos de adaptación, tanto de los procesos como de las medidas, ¿no? Y saber qué es lo que está funcionando y qué no. O sea, es parte de este proceso de aprendizaje colectivo entre todos, y que pues de alguna manera sí nos pega había una discusión en la mañana en la que estaba en la parte de ciudades que decían, ¿es necesario considerar o tener toda la información o podemos tomar decisiones? Bueno, tomar decisiones de alguna manera sí la podemos tomar, no con la mayoría de la información, pero el problema a largo plazo es cómo vamos a monitorear que eso que decidimos efectivamente tiene un impacto positivo o negativo en lo que nosotros queremos de alguna manera cambiar, ¿no? En nuestra teoría causal. Por lo tanto, bueno, dentro de los factores que veíamos como vacíos de la información para la evaluación de vulnerabilidad, está la cuestión de evaluación de riesgo, donde consideramos que es un factor donde empieza la vulnerabilidad porque parte de la conciencia del hecho mismo, porque permite el reconocimiento de la importancia de las acciones, de los procesos y de las medidas de adaptación,
y por lo tanto permite ver la intención de los individuos para realizar estas medidas, ¿no? También en este sentido consideramos que dentro de las preguntas clave que son importantes medir, tal vez en una encuesta censal, pudiera ser la manera en cómo los individuos perciben tanto los factores de degradación ambiental que afectan su calidad de vida, como las diferencias entre el entorno social y natural pueden ser afectados o atribuidos por cambio climático. O sea, para ver qué tanto si estos temas están permeando en la población. Otra de las cuestiones que consideramos fundamental es la parte de la información sobre la organización social, porque actualmente no tenemos un marco de referencia que nos permita saber cómo los individuos se organizan. ¿Para qué? Para fortalecer lazos de solidaridad, para promover una mejor capacidad de respuesta ante una situación de riesgo o para facilitar de alguna manera la mejor apropiación de las acciones con base en las normas y los valores compartidos. Es con base en la participación justo del ciudadano. En este sentido hay información de alguna manera desagregada, por ejemplo, de la CEDESOL, del Padrón de Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin embargo, también nos gustaría llegar a saber cómo las personas interactúan sin estar formalmente en una organización de alguna manera que ya tiene establecidos sus lineamientos, sino otro tipo de organizaciones que son tal vez de carácter comunitario o local y que no se alcanzan a medir ni a percibir, o sea, no sabemos cómo llegar con esta población. Y en algún tipo de propuesta podría ser como la cuestión de preguntar sobre la participación en actividades colectivas que realizan los individuos, las actividades en las que participan y el motivo, o sea, porque pueden estar más dispuestos a participar, no sé, tal vez en una faena o en la fiesta del lugar, del barrio, y tal vez puede ser que su nivel de participación para otras cosas sea más bajo. La cuestión del número de organizaciones de la sociedad civil y el tipo de aspectos que atiende. La cuestión de organización social entonces la vemos como una cuestión de fortaleza, porque es más fácil para los individuos enfrentar un fenómeno juntos y tener una mayor capacidad de respuesta que lo atienda uno solo. Y la cuestión de transparencia. Transparencia vista como la cuestión de credibilidad en la asignación de los recursos ante un suceso, el saber si se está llegando a la población más vulnerable y la cuestión de aprendizaje y mejora de las acciones que se llevan a cabo. ¿Por qué decimos esto? Un poco retomando otra vez el caso de Ingrid de Manuel, de otro tipo de casos que tienen que ver con la normatividad que a veces de alguna manera es un poco laxa y que hace que de alguna manera los individuos se expongan, no estén en situaciones más complicadas. Eso sin tomar en consideración que también los factores sociales y económicos determinan que esos individuos estén allí, más allá de la normatividad. Pero consideramos que es un paso fundamental para saber qué es lo que está pasando, más que todo en estos momentos en los que el país vive de alguna manera una pérdida de credibilidad por factores de corrupción. Ante esto, lo que veíamos, bueno, era que hay información. En el caso de transparencia hay bastante información que nos permite más o menos llegar a un aproximado de cómo están las condiciones de transparencia y acceso a la información, como es la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental que realiza el INEGI, la Encuesta Nacional sobre los Derechos de Acceso a la Información que realiza el IFAI, los diversos índices que se han realizado, como el Índice de Competitividad Estatal, el Índice del Derecho al Acceso a la Información en México, realizado por Fundar, que evalúa más bien la cuestión de los reglamentos y la calidad de los mismos, o sea, que tanto considera ciertos criterios que son fundamentales para transitar hacia la transparencia, y el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, algo de lo que veíamos es que de repente lo que nos pega con esta información es que no es de alguna manera recurrente en la sistematización. A veces uno puede confiar y decir, ya sale cada 2 o 3 años y por tal o cual razón, por capacidades técnicas, por capacidades financieras o humanas de la institución que la producía, se frena ese tipo de información que es fundamental. Y bueno, dentro de las ideas que nosotros tratábamos de poner en la mesa es ver la cuestión de cómo es la distribución de los programas a nivel nacional y de los instrumentos de política pública vinculados al tema de cambio climático, la calidad de la normatividad y el cumplimiento de la misma y los mecanismos de acceso a la información.
ya que a pesar de que en el instituto, por ejemplo, somos parte de gobierno federal, somos un organismo descentralizado, el acceso mismo de la información de nosotros hacia otras fuentes de información del mismo gobierno de repente se vuelve limitada, ¿no? Y bueno, pues más que todo esta es una idea, ¿no? Una frase de John Moore sobre cuando uno jala una cosa en la naturaleza se encuentra que está agarrada del resto del mundo, y a veces eso es algo que perdemos muchas veces de vista. Gracias. Gracias. Bueno, la siguiente presentación de esta sesión estará a cargo de Martin Wilson. Él es economista de la Universidad de Sonora, normalista con amplia experiencia en labores docentes en distintos niveles del sistema educativo nacional. Él es egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México, LID, y suma 25 años de labor en el INEGI, organizando trabajos de planeación, operaciones de campo, supervisión y tratamiento de información estadística, y durante el último lustro ha coordinado en la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del INEGI la generación de estadística básica de carácter ambiental. Bueno, pues en principio un gusto estar acá. Siempre es interesante ver cómo se observan las cosas del otro lado del redil, ¿verdad? Y bueno, déjenme compartir algunas ideas traigo algunas ideas sobre el tema de hogares y medio ambiente, pero por el tono, digamos, por el rumbo que han tomado las cosas cuando uno estuve un rato en la mañana, y yo preferiría hablar de una problemática más global con la estadística de medio ambiente. Bueno, déjenme empezar con estas tres ideas. La estadística de medio ambiente es una estadística emergente, no solo en México, sino en el mundo. A alguien le podría parecer que las estadísticas oficiales llegaron tarde al asunto y quizá habría que conceder razón. En el caso de México en particular, creo que no solo estamos llegando tarde a esto, sino también a otros temas, ¿verdad? Bueno, no sé si sea consuelo, pues, pero la situación que platico es un asunto prácticamente global. Claro, hay países que son paradigmáticos y que tienen sistemas de información de medio ambiente pues verdaderamente envidiables, en gran medida fundamentados en registros administrativos, como sucede con lo sociodemográfico y como sucede con lo económico. Y bueno, alguien señalaba en la mañana el tema de convenios internacionales, la firma de cosas que nos vinculan, ¿verdad?, a la necesidad de estar reportando progresos en distintos temas de medio ambiente o de crecimiento verde o de economía sustentable, etcétera. Hay de eso, ¿verdad? También hay el peso de una realidad avasallante, ¿no? Que este país no tiene ríos vivos, ¿verdad? Quizá eso debiera ser razón suficiente para que juntos empujáramos este tema, ¿no? Esto es relevante. Mucha de la información que el INEGI y otras instituciones que hacen también información estadística han producido a lo largo de muchos años, largas series de tiempo, pues sin lugar a dudas
que puede usarse para asuntos ambientales, para valorar asuntos ambientales. Pienso en los censos económicos del INEGI, en todo el aparato de encuestas económicas del INEGI, en todo lo que el quehacer sociodemográfico del INEGI de más de 100 años pues nos ha puesto en la mesa, ¿no? Pero también es cierto que es necesario atacar el tema de una estadística que se genere desde su propio diseño, ¿verdad? Desde su propio diseño con un enfoque ambiental. Esto es lo verdaderamente relevante, digamos, en esta fase del quehacer de las estadísticas oficiales. Tenemos que dar el paso de hacer estadística con un enfoque económico o con un enfoque solo demográfico y por ahí medio de aventón, digamos, medio de raid, usarla para propósitos ambientales. Tenemos que dar el salto a otra cosa, ¿verdad? Acá están en gran medida en la base de esta semipirámide, digamos, aspectos del mundo biofísico, lo que Naciones Unidas en su más reciente marco para el desarrollo de las estadísticas ambientales pues, nos ubica con esa etiqueta de datos ambientales, y por otro lado hay datos sociales relacionados y datos económicos relacionados, ¿verdad? En la idea de que esta información sobre el mundo biofísico y sobre el subcomponente, digamos, humano, luego nos dé la posibilidad de que sea cual fuere, digamos, en nuestro marco teórico o de ordenamiento de ideas, pues, podamos hacer derivaciones, convertir los datos en información y convertir la información en diagnósticos y luego quizá un buen día en políticas públicas y quizá un buen día en un mundo que es mejor, ¿verdad? Trabajar acá en la base de la pirámide es necesario, pero también debe decirse que es lo más caro, cuesta dinero, ¿verdad? Generar estadística básica, sea a través de un registro administrativo, sea a través de un censo, de una encuesta, de un monitoreo a través de imágenes o sensores remotos, cuesta dinero eso. Uno ve con preocupación cómo ahora se habla con mucho desparpajo de indicadores de economía verde, de indicadores de sostenibilidad. Pues sí, hablar de indicadores, es decir, acá en el pináculo de la pirámide, pues es lindo, ¿no? Pero hablar de la obra negra, de la obra que tiene que hacerse abajo para generar datos, buenos datos, que sean validados, que sean congruentes, que pasen pruebas del ácido de consistencia, darles viabilidad a lo largo del tiempo. Ese es un asunto que necesita dinero. Y yo diría no solo dinero, necesita especialistas también. Y dado el carácter transversal del tema del medio ambiente, pues hijos, mano, de pronto un equipito dedicado a la estadística de medio ambiente tiene que tener lo mismo químicos, que físicos, que economistas, que biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva a la idea del expertise también, a la idea de formación de capacidades que también es necesaria para poder operar en esta base. Hoy el INEGI, quizá un poco en la idea de que en tierra de tuertos, en tierra de ciegos el tuerto es rey, ¿verdad? El INEGI encabeza un esfuerzo regional que está intentando empujar el desarrollo, la mejora de las estadísticas ambientales en la región, es decir, en América Latina y el Caribe.
Es un proyecto de bienes públicos regionales financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay ahí 1.6 millones de dólares para generar al final del camino una estrategia y plan de acción, generar una caja de herramientas, generar también un proyecto de formación de capacidades en 10 países de la región. No alcanzo yo a ver muy bien, no sé si porque sea ciego, porque de plano la lámina no ayude, lo más probable esto último, que no niega lo primero, pero esta es la situación en un, digamos, diagnóstico preliminar que se hizo en los países participantes de este proyecto que les comento. Hay, creo que de este lado, perdón, no tiene apuntador esta cosa, ¿no? No, sí tiene. De este caso, de este lado, si me ayuda ahí el que tiene, de este lado que están las disponibilidades. Disponible, datos disponibles, datos, y hay por ahí no respuestas, las no respuestas, interprétenlas como que no supieron si había o no había. Y no es difícil concluir que en realidad se trata de no hay datos. Déjenme darles mayores elementos. El nuevo marco para el desarrollo de las estadísticas de Naciones Unidas, este marco fresquecito que afortunadamente hoy tenemos, nos presiona, digamos, a ordenar los datos de medio ambiente en esos componentes, en esos 6 componentes que ustedes ven ahí. Condiciones y calidad ambiental. ¿Qué dice acá arriba? Perdón. Recursos ambientales y su uso. Acá deben ser residuos y emisiones. Por acá dice ¿qué? Desastres naturales para los colegas del INEC. Y bueno, esta es la disponibilidad de datos, es una valoración sobre 500 variables, es decir, le preguntamos a los países, a las oficinas nacionales de estadística y a los ministerios de medio ambiente de cada país, oye, dime de estas 500 variables que tienen que ver con estos 6 componentes, dime qué tienes. Claro, el cuestionario fue mucho más profundo porque también les preguntamos si la variable era igualita que lo que dice Naciones Unidas o era similar o era diferente, si tenían una serie de tiempo o no la tenían, si la cobertura geográfica era al nivel solo de país o al nivel subnacional, etcétera, ¿no? Pero a nivel global, esta es la realidad de las estadísticas de medio ambiente en México y en la región. México no es muy diferente de esto. Ahí está por país, ahí están los datos de México. Tenemos el 60% de las 500 variables, tenemos algún dato. No significa que todos sean buenos, por supuesto. Significa que tenemos el dato, puede que tengamos una serie de tiempo muy nueva, puede que tengamos una serie de tiempo que se truncó hace 10 años o 15, puede que no tengamos dato más que a nivel nacional, sabedores de que la cosa del medio ambiente se resuelve en gran medida en lo local, ¿verdad? Entonces, este es el panorama. Le preguntamos a los países, los presionamos un poco para que nos dijeran, oye, ¿y eso que no está disponible, qué importancia tiene para tu país? Considerando los compromisos internacionales, considerando tu Plan Nacional de Desarrollo, considerando el patrimonio biofísico, el capital natural que tú estás obligado a cuidar para toda la humanidad. Con todas esas consideraciones, dime, relacióname la disponibilidad con la prioridad que tiene el dato para el país, ¿verdad? Y así está el panorama, digamos, ¿verdad? Hay una buena parte de cosas
que tienen prioridad alta y que no están disponibles, ¿verdad? Bueno, ahí está el panorama por países, no lo voy a platicar porque no se ve gran cosa. Aquí, a propósito de series de tiempo y de disponibilidad ahí de cosas con la regularidad que la investigación y que las políticas públicas requieren, bueno, acá resulta que de las cosas que nos dijeron que sí, la variable era igualita que la que Naciones Unidas refería, ¿verdad? Vemos que un 11% son irregulares, el 20% son anuales. Y bueno, esto de alguna forma ya nos habla del problema, digamos, de viabilidad que tienen los proyectos de estadísticas de medio ambiente, de una inconsistencia, de una irregularidad, etc. Aquí está el tema de los tiempos, de las series de tiempo. Como pueden ver, la mayor parte de las cosas tienen que ver de los 90 para acá, ¿verdad? Tal vez es la ola del medio ambiente que en los 90 empezó a permear muchas esferas, ¿verdad? Y bueno, esto es sobre todo para el estudio de ciertos fenómenos ambientales, esto es catastrófico, ¿verdad? Simplemente el tema del cambio climático pues requiere, entiendo, series de tiempo grandes de muchas cosas para poder teorizar y derivar asuntos. Este es otro gran tema. Oye, ¿y de dónde son esos datos? La mayor parte son registros administrativos. De monitoreo son el 22%, pero hay muy poquitas de otras cosas. Yo lo que concluyo de esto es que prácticamente no hay muchos proyectos específicos para captar datos de medio ambiente. Esto que se ve aquí es la inercia, ¿verdad? Es la captación de registros de a fuerza, pues, porque el registro administrativo es un registro de a fuerza, ¿verdad? Pero cuyos formatos de captación, cuyas formas, digamos, de recolecta, pues son en términos estadísticos muy poco ortodoxos, pues, ¿verdad? El tema de la cobertura clave, pues así, este es el panorama. Solo nacional, prácticamente el 63% de los datos. Poco hay para atender el asunto de lo local. Déjenme concluir. La generación de estadística básica de medio ambiente, sobre todo si consideramos cosas que se hayan diseñado desde el origen, desde una perspectiva de medio ambiente sumamente limitada en la región y en México. La utilización de esta información para diseño y evaluación de políticas públicas es muy incipiente. Los esfuerzos de planeación estratégica y democratización de las decisiones respecto a qué datos ir a buscar es también un tema en germinal apenas. Los presupuestos nacionales dirigidos a la generación de estadística de medio ambiente se han mantenido constantes en términos reales, salvo casos excepcionales, y la exigencia de datos es cada vez mayor. Yo agregaría esta viñeta. Los recursos humanos para la producción de estadísticas ambientales son escasísimos. En México son apenas 60 gentes las que se dedican exclusivamente a generar información estadística de medio ambiente. Si consideramos lo que el INEGI pone y lo que la Semarnat pone, de ese tamaño es el tema para un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Con 2.456 gobiernos locales. Y bueno, en ese panorama es positivo que haya áreas dedicadas exclusivamente a la producción de estadísticas ambientales. Antes ni eso había,
ahí la llevamos de gane, digamos, ¿verdad? Sin embargo, persisten diferenciales muy importantes en el trato que se les da a esas áreas respecto a lo que ocurre con sus pares del dominio económico y del dominio sociodemográfico. El camino de la explotación de registros administrativos con fines estadísticos es una vía importante para empezar a cubrir esos huecos. Sin embargo, hay ahí desafíos técnicos, metodológicos y de coordinación interinstitucional, y déjenme decirle que a veces estos últimos son los más importantes. Es complicado. Por ejemplo, México es un país terriblemente federalizado, pues, pulverizado en mil cosas, ¿verdad? ¿Cómo trabas eso y cómo le das continuidad en el tiempo? Pues está muy bueno el boleto. Entonces, no tenemos dinero, muy bien, este es el camino, pero tiene grandes desafíos por en medio, ¿verdad? La cobertura temática, geográfica y temporal de los proyectos de información ambiental es bastante limitada. La información geoespacial, ni qué decir, El INEGI ha hecho avances interesantes, traemos unas 30,000 elementos georreferenciados sobre el agua y la basura en el país, pero en realidad somos apenas la lucecita de una veladora, digamos, en el contexto de todo lo que habría que trabajar para relacionar un asunto clave del medio ambiente, lo estadístico con lo geográfico, porque si queremos que el tema del medio ambiente se hable con lo humano y con todas las diferentes capas del medio biofísico con las que se tiene que comunicar, hacer proyectos georreferenciables y georreferenciados es una obligación, ¿verdad? Termino con esto. Los esfuerzos dirigidos a la adopción de sistemas de cuentas ambientales y de valoración del capital natural son esfuerzos muy limitados. En América Latina apenas México, junto con 3 países más, tienen ciertos esfuerzos, ¿verdad? Y esto es una gran carencia, porque si no empezamos a darle valor al capital natural, pues estamos condenados a que muchas de las externalidades que hoy se producen no sean manifiestas, no sean visibles, ¿verdad? Y bueno, claro, esto también necesita estadística básica, y eso significa dinero. Y yo termino, y bueno, si hay oportunidad más adelante, respondiendo a alguna pregunta, trataré de abordar el tema de hogares, ¿no? Ajá. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación de Alejandra Boyer. Ella es graduada de la maestría en Economía Internacional de la Universidad de la Mediterránea en Provence. Llegó a México en el 2001 y se graduó de la maestría en Demografía en el Colegio de México en el 2004, y a partir de 2005 empezó a colaborar con el INEGI, y desde 2008 está a cargo del marco conceptual de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos, del módulo de condiciones socioeconómicas, de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares y de la Encuesta Nacional de los Hogares. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Aunque no soy para nada alguien con el enfoque de medio ambiente. Bueno, trabajo en la ENIC, he estudiado demografía, pero también para mí ha sido un tema nuevo. Mi presentación se enfoca más en lo que tenemos en la ENIC sobre lo que concierne vivienda, que yo creo que nos puede ayudar para ver en las condiciones en las cuales viven los hogares y en el consumo de los hogares. Dejando algunas preguntas, así que yo, pues, haciendo los cuadros, pues me di algunas interrogantes que tengo. Entonces, desde los años 50 se empezaron a levantar encuestas de ingresos y gastos de los hogares, aunque el INEGI la empieza a levantar a partir del 84, que se levantó ahí todo el año, 83-84, se levantó a mitad de los 2 años, y a partir de 92 ya se vuelve una encuesta bianual, cada 2 años se está levantando, con excepción de 2005.
Entonces también lo que hice ahí en las presentaciones para los cuadros es agarrar el año 90, el año 2000 y el año 2010 y el 2012 para tener como una perspectiva de cómo había cambiado a través del tiempo. Ahorita en el 16 de julio de 2015 se publicarán ya los datos del año pasado, que se levantaron el año pasado. La ENIC, su objetivo principal no es el medio ambiente, es obtener los ingresos y los gastos de los hogares, fuente del ingreso, en qué gastan los hogares, algunas características sociodemográficas, tanto de los hogares como de los integrantes del hogar, y algunas características de la vivienda en que habitan los hogares. El propósito, la ENIC se creó en una primera instancia para calcular los ponderadores del Índice Nacional de Precio al Consumidor. Ya a partir de 92, creo, ya se enfocó en la medición de la pobreza, ya que fue la encuesta oficial para medir la pobreza. Y pues la ENIC se utiliza también para proveer el sistema de cuentas nacionales en la cuenta de hogares, para hacer estudios sociodemográficos, para hacer estudios de nutrición, ya que capta todo el gasto en alimentos que realiza el hogar durante una semana. También permite también hacer estudios de mercado, eso es punto de vista general de lo que permite hacer la ENIC. La ENIC, la muestra de la ENIC es una muestra compleja, su diseño es probabilístico, estratificado, bietápico y por conglomerado. Eso asegura que los datos que se presenten estén representados a nivel nacional, ya que cada estrato de la población está representado dentro de la encuesta. Y la cobertura geográfica nacional, urbano-rural, y cuando las entidades federativas lo han solicitado, entonces se amplía la muestra para ese estado. Hay muchísimos estados a lo largo de la historia de la ENIC que han solicitado una sobremuestra. Lo malo es que no siempre le dan continuidad, ya cambia el gobierno y pues quién sabe qué pasó con los resultados, ahí están y nunca más lo vuelven a pedir. Otros estados como el DF, el Estado de México, sí fueron muy regulares en sus ampliaciones hasta el 2008, que ya por ley Coneval tenía la facultad de calcular la pobreza a nivel estatal, entonces ya la participación de los estados se ha ido reduciendo cada vez más, porque creo que nada más el Estado de México, porque el Estado de México ha calculado su propio índice de precios al consumidor. Por eso han necesitado la sobremuestra de la ENIC, porque esa parte del gasto que tengo en la ENIC no la tengo en el módulo de condiciones socioeconómicas, entonces no puedo tener resultados de gasto a nivel estatal con la ENIC. Y esas son las ampliaciones, no voy a pasar, no voy a decirlas todas, ahí está la presentación. Pero pues ya a partir de 2010, ya cuando los estados vieron que efectivamente el Coneval calculaba la pobreza a nivel estatal, ya dejaron de pedir sobremuestra. Y ahí ya estamos en los resultados. Primero en lo que yo le llamé vivienda y medio ambiente, ¿eh? A lo mejor puede ser cuestionado, bueno, eso sí no hay ningún problema, ¿no? Primero, yo tuve la inquietud, de qué está hecha la vivienda, ¿no? Porque yo, sin saber del tema, sin ser especialista, digo, a lo mejor entre más materiales precarios tenían en la vivienda, pues más enfermedades puede haber dentro del hogar. Entonces, ahí calculé el porcentaje de hogar según el material de construcción del piso de la vivienda, de tierra, de cemento firme, madera, mosaico, otro recubrimiento, que es la desagregación que tenemos en la ENIC. Entonces, pues sí, el piso de tierra ha ido bajando y el piso de cemento ha ido subiendo. Eso se explica también por programas sociales, ¿no? El programa de piso firme yo creo que ha ayudado bastante. Las casillas que pongo de colores son casillas que tienen un coeficiente de variación muy alto. En el INEGI normalmente tomamos el 15%, lo que está arriba del 15%
normalmente no lo publicamos. Las celdas que son de colores tienen un coeficiente de variación arriba del 15%. Eso significa que no puedo presentar esa desagregación tal cual, ¿no? Un investigador a lo mejor tendría que hacer agrupaciones para que su coeficiente de variación disminuya. Y ahí es el porcentaje de hogar según el material de construcción de las paredes de la vivienda. Y hay materiales de desecho, láminas de carbón, lámina metálica o de asbesto, carrizo, bambú o palma, en barro o bajereque, madera, adobe y ya material de construcción fijo, ¿no? Que es tabique o concreto. Igual la proporción de gente que utilizan ya materiales de desechos o materiales precarios ha ido bajando conforme van pasando los años. Ahí tenemos el porcentaje de hogar según el material de construcción de los techos de la vivienda, igual. Ahí es el porcentaje de hogar que tienen un solo cuarto en la vivienda y que cocinan con leña, según si tienen o no chimenea. Esa fue una pregunta que se metió apenas en el 2010, entonces no la podemos comparar en el tiempo. Lo que nos dice ahí es que de los hogares que cocinan con leña, un 86.67% no tiene chimenea. Eso significa que todos los gases emanantes de la cocina los están respirando dentro del hogar, ¿no? Hay porcentaje de hogar según disponibilidad de agua en la vivienda. Entonces, sí, el agua entubada dentro o fuera de la vivienda ha ido aumentando y es casi la mayoría de los hogares en México, pero sí, de todas maneras, si sumamos agua entubada de la llave pública, agua entubada que acarrean de otra vivienda, agua de pipa, agua de pozo, río, lago, arroyo o de otra fuente, pues sí va sumando unos 7, 8%, 9% de hogar en México, lo que no es tampoco tan poquito. Igual, el drenaje, sí ha ido subiendo el drenaje de la red pública, pero también sigue habiendo hogares que no tienen drenaje o que tienen una tubería que va a dar en un lago o en el mar, o una tubería que va a dar a una barranca o grieta, que sería como casi el 9% también, que bueno, a mí me ocurre ahí, hay un problema, aunque sean 8% de hogar, de todas maneras hay un problema ahí de salud, ¿no? Porque el drenaje que va a dar en un río, lago o mar, pues luego ese río a dónde va, y estamos hablando de hogares que sus desechos van a dar ahí, no quiero saber de las empresas, ¿no? Si es el 10% de los hogares, también 10% de las empresas, pues también es algo alto, ¿no? Ahí es la forma de eliminar la basura, e igual, aunque la recoge un carrito, un camión o carrito de basura, ya ha ido aumentando desde los años, desde el 2000, también sigue habiendo gente pues que quema la basura. Y ahí pues yo creo que puede ser algo tóxico, según el tipo de basura que se trate. La entierran, la tiran en un terreno baldío o en la calle, la tiran en un barranco o grieta. Y bueno, aunque son poquitos hogares, pero pues la tiran al río, lago o mar, entonces sí hay un problema de contaminación grande, ¿no? Ya voy. En 2014 se agregaron 2 opciones de respuesta a petición de Sedesol, que en los materiales de los techos y disponibilidad de agua, en disponibilidad de agua sería que use los captadores de agua de lluvia. Y en el piso, no, en el techo, a que tenga las láminas de fibrocemento,
que bueno, eso ya van a estar los resultados en julio, ya los usuarios podrán ver si se utiliza o no. También para el servicio sanitario se pregunta si cuenta o no con biodigestor. También se podrá ver qué información arroja. Luego de consumo, voy a pasar rápido. Ese, por ejemplo, es el consumo por decil de ingreso de refrescos a precios constantes. Entonces, pues el decil 1 gasta en promedio 400 pesos al trimestre en refrescos. Ahí mi duda, bueno, y el decil 10, 800 pesos. ¿Qué se hace con todas estas botellas de plástico? No, porque 800 pesos en refresco, de 10 pesos el refresco, son un montón de refrescos al trimestre. Y ha ido aumentando a través del tiempo. Bueno, no es un consumo que se vea que vaya a bajar, ¿no? También había una pregunta hace rato ahí en internet de que si era el consumo vegano, si era menos dañino o algo así para el medio ambiente. Pues ahí me hizo pensar, haciendo esos cuadros, pensé en mis clases de economía cuando veíamos Malthus, ¿no? Que la población crece de manera geométrica y pues la naturaleza no. Entonces, pues sí, también se consume cada vez más frutas y verduras. Serían 772 pesos para el decil 1 y 1.900 pesos al trimestre para el decil 10. Y en algún lugar hay que hacer crecer todas esas frutas y esas verduras. Entonces, pues yo me imagino, ¿verdad? No lo he estudiado, que son bosques que van desapareciendo para volverse terrenos agrícolas, ¿no? Igual no se ve que el consumo vaya a disminuir, porque ha ido aumentando. Pasa lo mismo en las proteínas de origen animal, que ahí son todas las carnes, pescado, igual va subiendo, y mucho, porque pues para el decil 1 son 1.382 pesos al trimestre en 2012, y son 5.050 pesos para el decil 10. Mi duda, en algún lugar también tienen que crecer esas vacas, esos puerquitos, entonces... Ahí son las proteínas de origen vegetal por decil, también va aumentando por todos los deciles. Ahí el gasto en combustible, que el gasto en combustible pues también va subiendo, que ahí se trata nada más de la gasolina, es para el decil 1 son 1.300 pesos al trimestre, y para el decil 10, 6,000 pesos. Entonces, pues sí, aparte teniendo a un lado Estados Unidos, donde se hacen coches grandes, que consumen mucha gasolina, pues de algún lugar hay que sacar esa gasolina. Puse el gasto promedio en artículos de limpieza pensando que pues todavía el mercado de los productos de limpieza verde todavía es muy reciente, entonces pues todos esos productos también contaminan y la gente no tiene la precaución de tirarlo en algún lugar o bueno, se mezcla ahí o con el agua de las tuberías cuando lo tiran en la calle o si no con eso riegan las plantas, ¿no? Entonces también yo veo ahí también un problema de contaminación y también en artículos desechables por lo que tarda cuando se tira donde sea, lo que tarda ¿cómo se dice? Sí. Entonces, pues sí, aunque para el decil 1 no es mucho, pero sí ese es un consumo más del decil 8, 9 y 10 y ha ido subiendo. Entonces, pues también hay que reciclar ese tipo de bienes. Y ahí, más o menos, bueno, les presento un cuadro de distribución porcentual del gasto de los hogares en México. La mayoría mayor parte del gasto es para alimentos, bebidas y tabaco. Luego le sigue transporte y comunicación, educación,
y luego ya vivienda y combustible. Y bueno, ahí es un cuadro, si lo quieren ver en algún otro momento, del gasto en alimento, pero ya por rubro: cereal, carne, pescado, leche, huevo, aceite, y ya no veo. Entonces, bueno, ahí es toda la distribución percentual desde 2006. Y eso es lo que se me ocurrió calcular con la ENIC. Seguramente podemos calcular muchas otras cosas, pero sí deja como que una interrogante, pues no me quiero ver muy comunista, pero con esa sociedad de consumo que tenemos, pues ¿a dónde vamos a ir a parar, no? Porque cada vez la gente está consumiendo más productos que no forzosamente son fáciles de reciclar, no saben dónde tirarlos. Si mucha gente hasta la basura la tira en la calle, en un lago, la queman, la entierran, entonces también habría ahí una política pública de educación. A ver, hay cosas que no debo de tirar en la basura, hay cosas que si las estoy vendiendo, entonces necesito tener un lugar donde se pueda reciclar. Bueno, pues le agradecemos a los presentadores de esta tarde. Yo creo que el material que nos han presentado se presta para la discusión. De alguna manera nos permite contrastar la información y los puntos de vista por parte de los usuarios de información, sobre todo en un tema tan complejo como es el tema del cambio climático, pero también nos permite conocer, ¿no?, los puntos de vista y los desafíos que nos presentan los generadores de información, quienes, bueno, en sus distintas presentaciones nos ampliaron el estado actual de la estadística ambiental y de los instrumentos con los que contamos actualmente.